Hello The Universe, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y me pueden seguir en Instagram como @soydanielramos, suscribirse al canal y activar la campanita. Y recuerden que tengo un podcast junto a mi amigo Jesús, @elobservadordemises. Y también nos pueden seguir aquí en YouTube y también en Spotify como Todo Más Todo. Como ya leyeron el título, voy a realizar el análisis final a la gala de coronación del Miss International 2023. Y por supuesto quiero saber tus comentarios. Si te gustó o no te gustó la ganadora, si te gustó o no te gustó lo novedoso o lo nuevo de la gala, pues los espero en los comentarios. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Vamos a iniciar como siempre por el escenario, que nos mostraron un escenario distinto, o mejor dicho, parecido al del año pasado. Dejaron atrás el suelo blanco, estas pantallas también en blanco, muy usual en el Miss International. Esta vez apostaron por la tecnología, por grandes pantallas, luces, quisieron recrearnos algo más a la actualidad. A mí me gustó, siento que se salieron de lo normal, de lo que siempre vemos en el concurso, así que felicidades por ello. Tuvieron un pianista durante toda la noche que era como una especie pianista con electrónica, no sabría decir qué género musical, pero lo que sí es que en cierta parte estuvo divertido, pero hubo momentos que ya, mami, esto cansa, váyase para su casa, ya fue suficiente. No entendemos el show de las luces con el piano, que a veces parecía que estuviéramos en Halloween. Sabemos que estamos en octubre y que es el mes de Halloween, pero tampoco para tanto. Este es un concurso de Miss, mi amor. Y entonces tanto siento que me aburrió porque también fue muy largo en los diferentes momentos en que la pianista salió al escenario. También tengo que hablar de la autopresentación, cosa que no veíamos en el Miss International, así que me gustó. Esa autopresentación fue grabada y ojito que algo que me llamó mucho la atención es que este año las chicas dieron una pequeña biografía de lo que ellas eran, no solamente decir el nombre y el país que representaban, sino que eras ingeniero o eres comunicador social, y eso me llamó mucho la atención porque quisieron como empoderarlas, como decir, mira, esta niña no solamente es Miss, sino que es esto, esto y esto. Algunas candidatas solamente eran modelos profesionales, modelos entre comillas, porque cuando tú vas a su Instagram de modelo, mira, bueno. Entonces por este lado vamos a hablar de la ganadora, que fue Andrea Rubio de Venezuela. Me gustó cómo ella se describió, incluso creo que se quedó corta para todo lo que ella hace realmente en sus redes sociales y en su carrera profesional. Así que fue de las mejores candidatas que se supo presentar y que tuvo un impacto en cuanto a esa presentación, que fue bastante bien. Pues esta chica hace esto, hace lo otro, y es como completa, no solamente es modelo o no solamente es estudiante. Luego de esto las chicas salieron al escenario con los diferentes trajes típicos de sus países. El Miss International, siento que este año se centró muchísimo en los países y en lo que ellas representaban, a su cultura, a su currículum, a ellas como mujeres empoderadas más allá del cuerpo, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Los trajes típicos bellísimos, tan sencillos. Eso sí tiene el Miss International, a diferencia de otros concursos. Aquí son trajes más sencillos, más de cuerpo, no tanto escándalo, no tanta pluma, no tanto show como quizás Miss Grand International, como en Miss Universo. Aquí los trajes son bastante sencillos porque el escenario es bastante pequeño en comparación a otros concursos y a todas las paran en el escenario, así que no puede haber tanto aparataje.
En el caso del traje típico de Andrea Rubio, representaba como la perla del Caribe, algo así, o era un traje que evocaba el mar venezolano, un color que por supuesto lucía muy bien en el escenario, en tonos blancos, azules, le quedaba súper bien. A mí me gustó muchísimo el tocado y que en las manos tenía algo que simulaba quizás las olas, tenía bastante movimiento y cuando salió al escenario se distinguía porque el escenario tenía, a ver, no era poca iluminación, pero era un escenario grande, oscuro y por supuesto al ella salir con colores blancos obviamente iba a resaltar. Posteriormente vino la presentación en traje de baño, que se había dicho que no iba a haber desfile en traje de baño y la verdad es que no lo hubo en el escenario final. Ellos se centraron en la participación de las candidatas, quizás para que no estén en ese corre de cambia y también de exponerlas en un escenario ante tanto público, ante tanta gente quizás que las estuvieran viendo en traje de baño, sino que hicieron unos pregrabados que estaban bastante lindos. Además también siento que lo hicieron por ahorrar tiempo, porque con los pregrabados eran súper rápidos la presentación de cada candidata. En cambio, si la subían al escenario se iba a tardar más y se iba a hacer el concurso más largo, que de por sí el Miss International es súper extenso. Este año al menos duró una hora y media menos de lo que estábamos acostumbrados a ver en años anteriores. Y pues este desfile en traje de baño me gustó muchísimo. Primero, que fuera en exteriores. Segundo, que se veían, que lo grabaron en un lugar bastante lindo. En el caso de Venezuela, ella muy buena pasarela. Me gustó el estilismo, no este estilismo recargado que quizás veíamos en Venezuela, sino que ella se adaptó más a Japón. Se quitó quizás los gatos, como diríamos. Se dejó su cabello, se hizo unas ondas al agua bien marcadas. Me gustó. Y por supuesto un traje de baño que le hacía lucir su figura. Luego del desfile en traje de baño pudimos ver a las chicas entrar al escenario con sus trajes de gala una a una, sin desfilarlos como tal, sino que era una parada y rápidamente se iban colocando una al lado de la otra, todas las candidatas. Entraron muchísimas candidatas latinas, eso me sorprendió muchísimo, no me lo veía venir, la verdad, que este año el Miss International tomara tanto en cuenta a las latinas, y es que la verdad hicieron un buen trabajo, había belleza. De todas las latinas siento que la que más me sorprendió fue Bolivia, y la verdad es que así se portaría de bien, haría un buen trabajo esta niña, que la tomaron en cuenta incluso hasta el final. Otra de las grandes sorpresas, quizás para muchos, para mí no lo fue la candidata de Perú. A mí no me sorprendió porque he tenido la oportunidad de conocerla en persona. Es una niña súper elegante, tranquila, educada, con clase. Y pues estas cosas son las que gustan en Japón. Y es una niña, por supuesto, que se mostró real, tal cual ella es. Y lució de punta en blanco en esta edición. Del resto yo creo que quedé complacido con todas las candidatas, aunque una que otra por allí que no clasificó y que la dejaron pegada. Pero bueno, estas son cosas que nosotros no sabemos, porque recordemos que a ellas las evalúa las chaperonas, el equipo de Miss International. Y esas son cosas que nosotros no vemos porque como tal ellas no tienen eventos previos, desfiles o cosas así, solamente una preliminar que tampoco vimos, sino que ellas van simplemente a eventos de sushi, de pescado y cosas así, que en realidad eso no dice nada. Ellos están evaluando quizás ahí es el comportamiento, si llegan tarde o no llegan tarde, pero en fin. Luego de esto, las 15 clasificadas desfilaron en traje de gala. Y por supuesto la participante de Venezuela, Andrea Rubio, aquí fue donde yo dije wow. No solamente el manejo de cámaras que tenía cuando da la vuelta y mira la cámara fijamente, espectacular. El vestido realizado por los venezolanos, por los COI, diseñadores venezolanos, espectacular, con perlas. Así que es la tercera venezolana en ganar con un vestido de perlas. Que hay un cábala o hay una cierta manifestación por ahí que la que se viste de perlas gana, no lo sabemos, pero bueno, ella apostó por lo seguro. Además, el lazo que llevaba en la parte de atrás era un guiño a la cultura japonesa. Las manos las llevaba dentro del lazo y eso me gustó muchísimo. El moño la hizo ver mucho más estilizada y cuando ella salió del escenario brillaba sin duda alguna. El maquillaje en su punto,
muy pero muy bien. Debo decir, y ya lo he dicho, me he cansado, Andrea no era de mis favoritas. La tenía en el top 5, sí, siempre la tuve en el top 5. No es de mis candidatas favoritas, incluso dije, si ella gana, tampoco lo será. Sí felicito su trabajo, sí felicito las estrategias que tomó, la estrategia de estilizar su figura, de estilizar su imagen, de proyectarse en el escenario muy bien, y eso lo logró en este desfile de traje de gala, que sin duda alguna apostó por lo seguro. Luego el desfile en traje de gala fue llamado el Top 7 y por supuesto entraron las grandes favoritas a la corona: Colombia, Venezuela. Aquí nuevamente Venezuela sorprendida en este paso al top. La verdad a mí no me sorprendió tanto porque era de las grandes favoritas, y cuando vimos su paso por el concurso, desde el desfile de traje de baño, la presentación de trajes típicos, la presentación de traje de gala, dije, esta niña va a llegar muy lejos y puede lograr la corona, la 9ª corona para Venezuela. Pero aún así yo le seguía apostando a Colombia, que era mi máxima favorita a ganar, pero que lamentablemente tuvo muchos detalles en la concentración final, de estilismo, maquillaje, su vestido la verdad no le ayudó tampoco tanto. Estaba bonito, sí, pero habían creo que hasta 5 o 6 vestidos mejores que ese, y que no le ayudaba quizás a brillar en el escenario. Además que se sentía como que ella no estaba en el escenario, se sentía una vibra que la verdad no le ayudó tampoco en esta noche final. Luego el top 7 pasó a la ronda de preguntas, y esto me encantó, que hayan quitado el discurso, porque bueno, esto no me decían a un discurso aprendido, cualquiera se lo caletrea con gestos y tal, y puede llegar a coronarse. Pero una pregunta es más difícil. Además que me gustó la ronda de preguntas porque no les hicieron preguntas si vas a cambiar el mundo o no, qué le dices a los de la guerra, o sea, preguntas que esas niñas tienen poca edad, la verdad no ni idea cómo responder. Así que me gustó que le hicieron preguntas en base al concurso, a su experiencia, a lo que vivieron. Así que excelente por el Miss International. En el caso de Venezuela, cuando esta niña respondió en japonés, o sea, inició su respuesta en japonés saludando, yo dije, ¿qué? Arrechísima, se votó. Inició en japonés, luego dio su respuesta. Excelente, se supo vender, obviamente, como siempre, como buena marketera, y dio una respuesta impecable. Además conectó muchísimo con la seguridad, con la cámara, con sus gestos, y por supuesto que lo hizo excelentemente bien. En el caso de Colombia también tuvo una buena participación, pero no conectó tanto quizás como lo hizo Venezuela. No se vio ese aura de reina, quizás como siempre se lo vemos cuando ya están en esta fase final. Posteriormente fue anunciado el top en sus diferentes posiciones, y por supuesto Perú me sorprendió que llegó súper lejos. Una niña que en la ronda de preguntas también lo hizo súper bien, así que felicidades porque nuevamente Perú obtiene el segundo lugar en Miss International. Una niña guapísima que espero se siga preparando porque, ojito, ella tiene todo para ir a Miss Universo en unos cuantos años más. Que madure, que siga trabajando, que siga formándose para verla en Miss Universo. Por supuesto, Sofía Ocio de Colombia, Ocio de Colombia, resultó ser la primera finalista. Yo quedé en shock porque era mi máxima favorita a ganar. Una niña que reunía todos los estándares para ser la nueva Miss International, pero que lamentablemente esos detalles, esos cabos sueltos, no los trabajó, y hay que trabajar en todo, señores, en todo, e ir a matar en la final, y este no fue el caso. Y bueno, finalmente, para sorpresa mía, quizás no de sus seguidores, Venezuela se corona como Miss International 2023. Andrea Rubio obtiene la 9ª corona para Venezuela, siendo así el país con más coronas en Miss International. Yo no me lo veía venir, sí sabía que iba a llegar lejos, la tenía en un top 5, nunca la apoyé, para nadie es un secreto. Tampoco me voy a colgar de su corona, para nada.
sigue sin gustarme la chica, pero la felicito a ella porque trabajó muy duro y bien merecido, porque la noche final demostró por qué tenía que ser la Miss International. Felicitaciones a quienes la apoyaron, felicitaciones a sus seguidores y felicitaciones a la organización Miss Venezuela, a Nina y a Gabriela Isler, quienes la prepararon, junto también Luis Arquinzones en Colombia, que también es preparador venezolano. Felicidades a todo su equipo porque estuvieron muy bien el concurso de la A a la Z, no dejaron cabo suelto ni un día de la competencia. Bueno, sí, un solo día que a mí quizás no me gustó el outfit, pero en general la chica hizo un buen trabajo y salió la noche final a rematar. Muy inteligente, muy astuta sobre todo, y dijo, en la noche final dijo: este es mi momento y aquí voy a brillar. Y lo hizo, lo demostró en la pasarela. Bueno, gracias a todos los que vieron este video. Si les gustó o no la reina, déjamelo saber en los comentarios con respeto, porque por ahí ya andan lanzando demasiado hate, cosa que la verdad no estoy de acuerdo, porque bueno, en esto se gana, se pierde. A veces tenemos una favorita, a veces tenemos otra. Yo respeto sus decisiones, así como espero que respeten la mía. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, regalarme un like y seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.